Buenas tardes. Muchas gracias por haber concurrido a la invitación que hemos cursado por todos los medios, por los periodistas, por los portales. Vamos a agradecer en primer lugar a los productores, que son los destinatarios de esta charla, que conozco a muchos de ellos, muchos son amigos, han venido de lejos, han dispuesto del día, más el trayecto, lo cual es valorable y bueno, la idea es que haya un contenido que le llene de satisfacción y de información para después, digamos, repicar en su campo porque pensamos que va a haber información valiosa. Por supuesto vamos a agradecer a la ARU que nos prestó el salón y a Línea que también bueno, nos facilitó a los dos técnicos y apoya este tipo de jornada y este tipo de difusión de cosas de tecnología, pero llevadas a la práctica, ¿verdad? También agradecemos a los periodistas que nos dan una mano bárbara, siempre están dispuestos para alguna repicar la información, eh, entrevistas, todo eso aporta valor y la verdad que hay que agradecer a los periodistas y por supuesto a los dos conferencistas que los invitamos a participar de esto. Es una responsabilidad porque no es fácil tomar posición sobre este tema que es muy importante y lo han tomado con muchísimo gusto, es como un desafío y así que a Esteban y a Gonzalo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La idea del contenido, por supuesto, la van a desarrollar ellos. Lo que la empresa Terco piensa que hay un camino importante para aumentar la producción en un país pastoril y lo que se va a hablar son medidas para aumentar la producción, sostener los recursos y tener en definitiva más rentabilidad para el productor, que es lo que necesita. Y hay herramientas que se puede producir más y queremos dar como un mensaje de positivo y de ánimo. No está todo el partido perdido, está recién por empezar. Hay mucha cosa para hacer y bueno, con este equipo de técnicos que son jóvenes, tienen pero mucha experiencia, digamos, y la idea que, bueno, que por supuesto nos van a transmitir una parte, no es tan fácil transmitir todo esto en una charla, pero nos van a motivar. Vamos a presentar a los dos conferencistas porque hay mucha gente que ya los conoce, pero no todos. Esteban Carriquiri, que está acá, ingeniero agrónomo, casado, 6 hijas, tiene que trabajar mucho. Máster en producción animal subtropical en Argentina, 20 años en CREA, como asesor y como productor. Coordinador de Alianza del Pastizal del Uruguay y además técnico sectorial en ganadería y campo natural de Línea. O sea, una linda preparación, mucha experiencia y mucha capacidad de transmitir. El otro conferencista es Gonzalo Tuñón, que tenemos acá. Es casado, 2 hijos, argentino, pero no de Buenos Aires, sino de Corrientes, o sea, es más parecido a nosotros. Doctorado en Ciencias Animales en la Universidad de Massey, de Nueva Zelanda, y una experiencia de 2 años en Irlanda en pastoreo, o sea, especializado en el tema pastoreo. Y es coordinador técnico sectorial de Línea, o sea, los dos técnicos con amplia preparación y sobre todo mucha experiencia práctica, ¿no? Así que bueno, ya los presenté y antes de empezar la conferencia vamos a pasar a un pequeño chivo. Este tema es muy amplio, entonces ahora es una conferencia que llevó tiempo prepararla, lleva 1 hora y media, pero por supuesto hay cosas que no se van a poder, digamos, ver de primera mano en la forma práctica. Entonces hay otra instancia que organizamos con ellos dos, que se llama, ahí está el banner, es un taller de pastoreo que se va a profundizar de todo esto específicamente en un campo, en una jornada de campo. Por supuesto, lamentablemente es una jornada con cupos limitados porque pretendemos que los que vayan aprendan realmente y saquen mucho resultado al tiempo que le van a disponer.
Entonces, como quien dice, es el primer taller de pastoreo que por lo menos vamos a organizar nosotros con ellos. Y es el lunes 17 de septiembre, es en el departamento de Colonia y ya hay varios anotados, pero quedan algunos cupos libres que los medida que estén interesados tiene un pequeño costo solamente de matrícula, porque tiene un costo de almuerzo, en fin, materiales. Los que le interese, está Sebastián de Terco allá en el fondo y bueno, hablan con él y por lo menos inician el interés en el curso. Les aviso porque yo sé que hay gente interesada, pero no hay tantos cupos porque queremos que rinda. No es para 100 personas, solamente 30, 35. Así que bueno, ahora les doy la palabra a ellos dos. ¿Quién va a empezar? ¿Gonzalo? Bueno, este es Gonzalo. Gracias, Álvaro. La verdad que es un halago escuchar la introducción de Álvaro, pero con Esteban venimos a traer un mensaje que tiene que ver con mirarlo de cerca a ustedes que son productores o que son asesores. Levanten la mano cuántos son productores, por favor. Bueno, yo tenía un profesor que se llamaba Colin Holmes que decía que los verdaderos especialistas son ustedes, los productores. Entonces, este esfuerzo que hicimos con Esteban, y coincido con Álvaro, cuesta condensar información y hacerlo de manera amigable. El esfuerzo que hicimos es más que nada para ustedes. Nuestro desafío es dejarles herramientas, que se vayan hoy con herramientas. El título de la charla le pusimos Gestión del pasto para sistemas ganaderos y lecheros, con foco en la ejecución. Entonces no es casual, nosotros queremos en esta hora y cuarto, porque queremos dejar un tiempito para preguntas, no queremos llenarlos de gráficas y de conceptos y de información de más, sino queremos enfocarnos en cosas que venimos haciendo con Esteban en nuestro trabajo, que tienen que ver con cómo gestionar el pasto. No vamos a hablar tanto de cómo producir, sino cómo gestionarlo. En segundo orden, sistemas ganaderos y lecheros. Estamos tratando de ser como si fuera unisex de sistemas. O sea, no pensemos en esto fuera de un sistema u otro. Es para todos. Tercero, mucho foco en la ejecución. Vamos a tratar de, insisto, que se lleven herramientas que ustedes puedan aplicar en sus predios. No quiero dejar de agradecer a Terco por apoyar este tipo de temas. A nosotros desde INIA nos interesa muchísimo, lo vemos como un aliado, un socio, y por eso estamos con Esteban entusiasmados de poder colaborar. Entonces, nosotros trabajamos en INIA obsesionados en este tipo de eventos, este tipo de cosas, este tipo de instancias de transferencia de prácticas y de tecnologías. Somos un equipo de técnicos sectoriales. Es un concepto relativamente nuevo en INIA, hace un año que estamos, yo soy el coordinador del grupo, pero allá está Nacho Ufa atrás, Esteban Carriquiri, cada uno con su área de especialidad y su región. Somos 6 personas que estamos constantemente trabajando en esto, liderando proyectos que tienen que ver con transferencia, colaborando para que el conocimiento de INIA sea trasladado al campo y también para levantar demandas del campo hacia INIA. Así que bueno, en eso estamos. La charla de hoy es una charla, ya se dan cuenta que no es una charla común, es una charla rara. Primero que somos 2 oradores, no hay uno solo. Entonces hicimos un esfuerzo con Esteban a ver, vamos a manejar los tiempos. En un momento, sin perder el hilo, él se va a parar, yo me voy a sentar. Vamos a hacer eso un par de veces. Y bueno, va a durar más o menos 60 minutos. Si tuviéramos que poner en palabras lo que queremos que se lleven hoy, número 1, conceptos fundamentales detrás de un sistema de pastoreo. ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás que tiene que ver con la fisiología de las plantas, pero también con el diseño del sistema, con la estrategia, con la táctica, con el equipo de trabajo? Conceptos. Segundo, reglas de manejo y un sistema de registros. Muy difícil de condensar en una charla como esta, pero sí tiramos, lo ponemos al tema sobre la mesa.
vamos a estar hablando de que no se puede gestionar bien el pasto sin registrar. Entonces ya, para el que no quiere registrar, está complicado. Tercer punto, todos nos vamos a ir con ganas de seguir aprendiendo. La presentación va a estar dividida en 5 partes. Primero, una parte de diagnóstico, por qué vale la pena tanto hablar de esto, por qué están todos ustedes acá, dejaron de hacer otras cosas para venir, porque realmente el tema es muy atractivo y muy pertinente. Vamos a tratar de explicarles por qué. Segundo, una vez que los convencemos del por qué, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar con una estrategia y una planificación? En tercer orden, tácticas y reglas de manejo. Cómo atacar los problemas del día a día, semana a semana. En cuarto orden, una vez que logramos un sistema funcionando, ¿cómo lo sigo? ¿Cómo lograr un seguimiento con registros? Y al final, conclusiones que siempre terminan en llamado de acción. Así que bueno, ahora los dejo con Esteban, que va a empezar con la parte 1. Hola. Bueno, gracias Gonzalo, gracias Álvaro por la invitación y por la buena introducción que nos hiciste. La verdad que me emocionó mucho, no sé si algunos vieron, pero vinieron mis 2 hijas menores a saludarme acá, junto con Daniela, mi señora, y bueno, eso es, la verdad que son de las cosas que estoy un poco emocionado al arrancar el haber tenido esa previa, digamos, porque además no me la esperaba. Y lo otro que bueno, que esto es una cosa en la cual estamos con Gonzalo y con otros compañeros de trabajo trabajando arduamente. Nos gusta esto que estamos haciendo, lo hacemos con mucho empeño, con mucho cariño y creemos en esto. Lo más importante que ustedes tienen que saber es que todo lo que les vamos a contar nosotros es porque nosotros creemos en esto. Y eso es un elemento fuerte para una toma de conciencia, para que vean la convicción que hay detrás de lo que estamos haciendo. No sé si alguno de ustedes sabe algo de chino. Espero que no. Esto en chino quiere decir crisis. Y en chino crisis se pone con 2 palabras, con 2 símbolos. Peligro y oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que detrás de una crisis hay elementos de peligro, pero además hay oportunidades. Voy a hablar de algunas cosas del peligro, rentabilidad. La mayoría de ustedes son productores, ganaderos, muchos asesores. Todos saben que vivimos momentos de una crisis de rentabilidad. La rentabilidad de la ganadería, de la lechería es baja y por lo tanto eso es un elemento de peligro. Todos saben que estamos con costos altos, que tenemos un costo país que es alto y que nos desvelamos por el tema de los costos en nuestras producciones. También saben que somos tomadores de precios y que los precios tienen sus alzas y sus bajas, pero que tenemos que convivir con los precios y tenemos momentos donde los precios nos ajustan a la baja y ahí tenemos que también ser inteligentes. Y también saben que estamos hablando de producción y la producción siempre es una limitante y la producción realmente la podemos mejorar. Hay todo un camino para mejorar la producción. Por lo tanto, ahí también hay un elemento de peligro. ¿Cuáles son las oportunidades? Más producción de forraje. Estamos convencidos que podemos producir más pasto. De 1000 maneras, pero en realidad podemos producir más pasto. Pero además podemos cosecharlo mejor. Lo estamos cosechando de alguna manera que no es la óptima y por lo tanto tenemos un camino para cosechar mejor el pasto. En definitiva, podemos producir más producción animal. Y por lo tanto, si nosotros producimos más kilos, más litros de algo, gastando lo mismo, el costo de producción del kilo del litro producido es más barato. Y por lo tanto, bajamos los costos. Algunos elementos, tomé la base de datos que tiene FUCREA, que es muy interesante, tiene 30 años de datos, pero yo tomé los últimos 10 para poder hacer algún análisis de datos de producción, de ingreso.
tomé sistemas ganaderos puros, o sea, no mezclado con agricultura, sino ganadería pura, y tomé, por ejemplo, primero tomé en los últimos 10 años productores creadores. El promedio de los productores creadores del movimiento CREA, que no es un grupo al azar de los productores del país, es un grupo de alguna manera calificado, tiene un 12% de su área mejorada. La dotación es 0,69 unidades ganaderas por hectárea, esa es la dotación promedia de los últimos 10 años de todos los productores criadores del movimiento CREA, que son unos cuantos. La producción promedio son 85 kilos de carne por hectárea y el ingreso de capital en los últimos 10 años fue $53 por hectárea. Eso habla de que los números, como dice el título, son malos, o por lo menos no nos satisfacen. Después dije, bueno, ¿qué pasa con el resto de los productores? Ciclo completo, invernadores. Agarré todo el grupo de productores ganaderos. Y los números no son muy diferentes. 0,78 unidades ganaderas por hectárea, 99 kilos de carne, algo más de productividad, probablemente asociada a mejores suelos, a mejor potencial, a productores un poco más intensivos. El área mejorada sube al 18%, un poco más de área mejorada, pero el ingreso de capital, $62 por hectárea. Insuficiente también realmente, ¿no? Para quien pretenda vivir de esto. Y por último dije, bueno, ¿y qué pasa si tomo el 25% de los productores que producen más? Aquellos que producen más carne, los de arriba, los de punta, el 25%, la cuarta parte que produce más. Bueno, la sorpresa fue que la carga es un poco más alta, 0,87, que la producción es algo más interesante, 132 kilos de carne, pero el ingreso de capital sigue siendo $70, o sea, un ingreso bastante mezquino, por decir algo, y trabajan con un 32% de área mejorada, o sea, trabajan con costos un poco más altos, ¿verdad? Esta es la letra del problema. Bueno, esto es un problema que nosotros tenemos. Por eso hablaba hoy de problema y oportunidad. Otro elemento es que la cosecha de pasto explica gran parte de los resultados económicos en la empresa. Y esto es a nivel mundial. Esto está medido y demostrado a nivel del mundo. Esto es un trabajo de Irlanda, donde un investigador demostró que utilizando mejor el forraje, aumenta el ingreso neto, el ingreso de capital. O sea que hay una relación directa entre utilizar mejor el pasto y tener una mejor rentabilidad. Estos son datos del mundo. Esto no es un invento acá entre nosotros. Esto es información, investigación en Irlanda, en el mundo. Por otro lado, Uruguay tiene la oportunidad de producir leche con los menores costos del mundo. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice un instituto internacional que en una mirada en el largo plazo nos calificó al Uruguay dentro de los países más competitivos para producir leche. Y eso es un elemento que viene de afuera. Y lo tenemos que tener en cuenta porque en realidad es una oportunidad. También Uruguay integra uno de los pocos lugares del mundo donde las tierras generan pastizales o campos naturales templados. Es decir, es una zona privilegiada desde el punto de vista climático de precipitaciones, donde lo que se ha generado acá en la historia es pastizales templados. Y son pocos los lugares, ustedes miran el mapa, son pocos los lugares en el mundo. Y eso marca también una oportunidad. Marca una oportunidad no solo desde el punto de vista productivo, sino además marca una oportunidad porque en realidad hoy, con efectos de cambio climático, de temas de fijación de carbono, y todos esos temas ambientales que están jugando, estar en una zona desde el punto de vista es una ventaja competitiva. Nuestros pastizales no provienen de la deforestación. Son de los más productivos del mundo desde el punto de vista natural y son resilientes. Quiere decir que por más que hagamos macanas, nos siguen demostrando que de alguna manera están y son capaces de producir. El argumento de un productor para enfocarse en cosechar mucho pasto. Estos son datos de Uruguay, de un tambero prestigioso, Laborde, que de alguna manera lo que midió fue los costos de distintas estrategias
forrajeras o de alimentación para sus animales. Y está claro que la pastura es realmente mucho más barata que el resto de los recursos. Cualquiera de ustedes debe estar acostumbrado a saber cuánto sale un kilo de ración o una tonelada de ración. Y si ustedes miren abajo, el concentrado vendría a ser la ración. Si ustedes miran el precio, $349 por tonelada, el pasto ese mismo año, $56 por tonelada. Es mucho más barato producir pasto, el kilo de materia seca de pasto, que el de concentrado o de las otras estrategias de alimentación. ¿Qué queremos lograr con un sistema de base pastoril? Bueno, la Biblia del pastoreo, el profesor Colin Holmes, que hablaba hoy Gonzalo, que tuvo el privilegio de conocerlo, nos dice que producir mucho pasto de calidad, que dure mucho, y optimizar la conversión de pasto en leche o carne usando la suplementación como una herramienta para suplir déficits. Y esa es la estrategia. Pero además, un amigo me mandó el otro día un tweet, que está muy de moda que nos comuniquemos por tweet, y a mí me gustó lo que me dijo, porque de alguna manera una cantidad de cosas que muchos de nosotros pensamos, tuvo la capacidad de ponérmelo tan corto como en un tweet. Y es, el pastoreo debe ser realizado teniendo en cuenta que el grupo de animales acceda a la mejor alimentación posible todos los días, la ocupación de un potrero o parcela debe ser corta, no mayor a 72 horas, y el descanso de los pastos debe ser tal que recuperen sus hojas, sus reservas y sus raíces. Clarísimo. ¿En qué pocas palabras se puede decir todo el contenido del manejo fisiológico de las pasturas y el pastoreo? Dicho todo esto, bueno, ahora vamos a empezar a ver el cómo hacemos todo esto. Y acá tenemos 3 pilares en lo cual se basa el sistema. El sistema se basa en la convicción, lo que hoy hablaba, ¿no? Tenemos que estar convencidos de esto. Para trabajar en esto hay que estar convencido, hay que convencerse de que esto funciona. Tenemos que generar un sistema y tenemos que generar un seguimiento de eso que hacemos que retroalimente nuestra convicción. Si nosotros aplicamos un sistema correctamente y lo seguimos, lo continuamos y lo atendemos, vamos a reforzar nuestra convicción de lo que estamos haciendo es lo correcto. Convicción, por ejemplo, es la que tiene esta gente que hace un año que empezó a aplicar a este sistema, Mauricio Rodríguez, Daniel Queirolo y Matías Cabrera, muchacho que trabaja en Las Cañas, hace un año empezaron con este sistema. Todas las semanas Matías le manda a Gonzalo la información de su recorrida semanal. Gonzalo la analiza, la procesa y le devuelve las sugerencias de manejo para que ese sistema tenga utilidad. La verdad que es muy, muy interesante el trabajo que está haciendo esa gente, y estas es gente, son referentes, son gente en la cual decir, qué bueno lo que están haciendo, vamos a apoyar este tipo de cosas. En la imagen además nos acompaña Diego Sotelo, que está allá en el fondo y que de alguna manera avaló el trabajo nuestro en emprendiendo esta tarea. 11 de septiembre. Todos saben que esta fecha es una fecha donde el mundo recuerda la caída de algunos paradigmas, ¿verdad? No vamos a hablar de ellos, pero sí vamos a hablar del cambio de paradigmas. ¿Qué ven ahí? Algunos de ustedes es probable que vean a una señora, a una anciana, pero hay otros que es probable que vean a una muchacha muy bien vestida, con la nariz repingada mirando para atrás. Entonces, claramente, ante una misma imagen podemos ver cosas diferentes. Y esto es lo que nosotros queremos hablar con el cambio de paradigmas. Nosotros estamos acostumbrados a un paradigma en la producción animal, puede ser en la lechería, puede ser en la ganadería, que es nuestros animales. El tambero o el productor ganadero que quiere tener la vaca bien estado, con buena producción de leche, y el ganadero que quiere tener los animales gordos, lindos, sanos y bien fuertes. Y ese es el paradigma, tener los animales. Pensamos siempre en el animal primero. Pensamos en su dieta, qué es lo que tiene que comer. En el tambo es claro que se piensa primero en qué reservas tengo y qué suplementación tengo que dar, y después en
el pastoreo directo. Bueno, nosotros proponemos un cambio acá y vamos a pensar primero en el pasto. El pasto va a ser el que va a conducir la cosa. Tenemos que pensar en su crecimiento, en fisiología, cómo tenemos que hacerlo producir, crecer y cómo tenemos que manejarlo, el pasto. Y eso nos va a determinar reservas, nos va a determinar qué suplementación necesitamos y nos va a determinar cómo tenemos que pastorear. O sea que el cambio de paradigma es cambiar justamente de una cosa a la otra. Esto podría ser también un sistema de cambio de paradigma en la ganadería. Esto es una foto en real a la cual me enfrenté durante 2 años. Les puedo asegurar que esa escena la pude ver durante 2 años seguidos en el mismo lugar. Las vacas sin pasto mirando al otro lado donde estaba el pasto. Obviamente son 2 productores diferentes. Eso es una línea lindera. Y el cambio de paradigma es decir, bueno, pasar del pastoreo continuo en el cual estamos acostumbrados que una estancia tenga 6 u 8 potreros, a tener un sistema de subdivisiones necesarias para poder trabajar con pasto y manejar el pasto de acuerdo a las necesidades del mismo. Y eso es lo racional. Voy a hablar también de la curva estacional de forraje. Lo que está arriba es una curva estacional de forraje de campo natural del Uruguay y le puedo asegurar que cualquier campo natural del Uruguay, en cualquier zona del país, podrá cambiar algún kilo más o algún kilo menos, pero la curva es la misma, exactamente la misma. Tenemos 4 o 5 meses donde el pasto crece no más de 5 o 6 kilos de materia seca por hectárea por día. Y eso lo tenemos que conocer para poder manejarlo. Si nosotros no somos conscientes de eso, no lo podemos manejar. En el tambo es lo mismo. Tenemos ahí una curva de producción, que puede ser de cualquier tambo en cualquier lugar del mundo, pero lo importante ahí es que también tenemos una tasa de crecimiento y tenemos requerimientos de ganado. Y nosotros tenemos que ajustar las 2 cosas para poder ser efectivos. Y básicamente la estrategia se basa en... Esto cualquiera me va a decir, pero no estás inventando nada nuevo. No, esto no es nada nuevo, esto todos ustedes lo saben. Tenemos que ajustar la oferta de alimentos, la producción de pasto, de los distintos usos del suelo que tenemos, campo natural, mejoramientos, praderas, verdeos, la suplementación, a la demanda, carga animal, categorías y objetivo de producción. Esto está casi que en la tapa del libro de cualquier evento que haya en la agropecuaria. Por último voy a hablar de cómo juega en el sistema la infraestructura. Para yo poder aplicar todas estas cosas tengo que tener una infraestructura y tengo que pensarla bien, tengo que pensar en una infraestructura mínima para poder trabajar. Y la infraestructura no es otra cosa que empotreramiento, aguadas, electrificadores, materiales y balanza. Son muy pocas cosas las que se precisan y además cada día son más baratas todas esas. Por lo tanto, la buena noticia es que todas estas cosas, que en realidad son tecnologías de procesos, estamos pensando en procesos, los vamos a poder llevar a cabo con insumos que cada día son más baratos, más específicos, más tecnológicos, más especializados. Y por ejemplo, cambiar de un campo de unos pocos potreros a un sistema de pastoreo muy intensivo como es ese otro, esos son 2 mapas reales de campos que están en el Uruguay, no son inventos míos. Ese cambio realmente hoy en inversión en dólares por hectárea realmente es muy confiable. Bien, ahora le toca... Esto es un poco lo que decía Gonzalo. Esto es como un rap. Bueno, muy bien. Hasta ahora, un pequeño repasito de qué hablamos hasta ahora. Creo que los convencimos de que vale la pena hablar del tema. Esteban hizo mucho énfasis en que para empezar a generar los cambios necesarios, los cambios de comportamiento y la estrategia, se necesita mucha convicción, muchas ganas. Se necesita también el diseño de un sistema y se necesita también el seguimiento de ese sistema. Dentro del sistema está la estrategia, que es lo que Esteban resumió en algunas transparencias, todo lo que significa la planificación, la sincronía entre oferta y demanda, todo lo que hay que hacer cuando uno se tiene que sentar a mirar para adelante. Ahora yo me voy a enfocar un poco en la parte más divertida, que es la parte de la táctica. Cuando realmente yo ya tengo la estrategia de juego, esto como Uruguay en el Mundial. O sea, ya está la estrategia, ya sabemos que vamos a jugar. Bueno, ahora nos toca jugar contra un equipo o contra otro. Ahora viene
la táctica, que son los pequeños cambios que yo voy haciendo en función de lo que va pasando. Pero empiezo primero, antes de pasar directamente a la táctica, les cuento, hay un intermedio entre estrategia y táctica, que es una pregunta que nos hacemos siempre desde INEA, y antes también, yo en mi vida profesional, siempre era, yo me encontraba con un buen resultado y decía, ¿cuánto de este buen resultado se debe al sistema o a la estrategia y cuánto se debe a la gestión, a la táctica, a cómo lleva adelante esa persona el plan? Y a mí me tocó trabajar 4 años en una empresa que muchos conocen, allá veo, allá está Mac, que conoce, que se llama New Zealand Farming System. Son los neozelandeses. Cuando yo entré teníamos 49 tambos. Yo era técnico de esa empresa, yo entré como técnico como para ayudar al tema del pastoreo. Imagínense, yo tenía 49 tambos, que era como un laboratorio, todos eran bastante parecidos, misma área, misma carga animal, misma sala de ordeñe, mismo tipo de vaca. Entonces, en ese momento no me di cuenta, pero ese laboratorio a mí me permitió comparar los efectos de la gestión de esos predios. Eran 49 predios prácticamente iguales. Y siempre con el equipo de técnicos, que no era yo solo, éramos 3, nos encontrábamos con esto. Nosotros poníamos los tambos uno al lado del otro y comparábamos alguna variable. En este caso era cosecha de pasto. Este fue una de las cosas, uno de los análisis que hicimos, comparamos cómo le fue en la cosecha de pasto en ese periodo de tiempo, que fue un periodo de 9 meses. Y lo que todo el tiempo encontrábamos que era recurrente, que eran los que eran buenos en una variable en general eran buenos en todo. Los que eran buenos en cosecha de pasto eran buenos porque tenían menos muertes, eran mejores en reproducción, eran mejores en mastitis. Decíamos la pucha y nos rompíamos la cabeza porque a veces eran alambrados por medio con otros. Y empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa con estos tambos que tienen tan buenos resultados? Que son estos de acá. Y estaban en distintas partes del país. Tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la antigüedad, tiene que ver con el hecho que algunos eran empresas familiares. ¿Cuál es el efecto del encargado? O en otras palabras, ¿cuál es el efecto de la gestión? O sea, ¿dónde está la gestión haciendo la diferencia en estos casos? Entonces lo cuento como un caso anecdótico para empezar a hablar un poco de la gestión. No pretendo ser demasiado extenso en esto, o sea, quiero hacer una cosa práctica, dinámica, pero téngame paciencia porque voy a mostrar algunos resultados, algunos conceptos y algunas gráficas, lo que les aseguro que hicimos un esfuerzo con Esteban de dejar mensajes. La otra vez vi esto me llevó por el tweet, como verán estamos muy con el tweet nosotros. ¿Quién usa Twitter? ¿Usan Twitter? Ah, bastante, bien. Bueno, esto me llegó la otra vez, es de una universidad de Australia. Como buen país de primer mundo, ya están adelante de la pelota. Ellos están haciendo un estudio, en ese caso ya lo hicieron, que era contar cuántas cosas tiene que hacer un tambero australiano, cuántas habilidades tiene que tener para ser un buen tambero. Y ellos contaron 170 habilidades. Los quiero desafiar un poco a ponerse en el cuero de esa persona, un tambero pastoril, y ahora imagínense un tambero uruguayo o una persona que está a cargo de un establecimiento ganadero. ¿Cuántas habilidades tiene que tener? A esa persona nosotros le estamos por pedir que ponga en práctica un montón de estas cosas que le vamos a contar con Esteban. Que como dijo él al principio, es muy fácil de decir, pero muy difícil de aplicar. Como en general pasa con las cosas simples, son fáciles, como ver jugar al Barcelona. Parece fácil, pero es difícil. Simple, pero difícil. Y esta persona, a la cual nosotros le pedimos que haga un montón de cosas, tiene un montón de cosas en la cabeza. Está pensando en el pasto, pero también está pensando que le baja la leche, que tiene mastitis, que no tiene agua para las vacas, que tiene que levantar celo, pero también que tiene que llevar a los chicos a la escuela, que le va a llover, que viene el jefe, que tiene que bajar el silo, pero que no baje la leche. Esto es muy tambero, pero es totalmente traspolable a cualquier sistema. Esa persona es de carne y hueso. Y a esa persona le estamos por pedir todo lo que viene ahora para adelante. Como modelo de protocolo, nosotros usamos el sistema que le decimos las 3R de la estanzuela, de INEA,
que usa conceptos fundamentales de la fisiología del pasto para asignar pasto y para lograr producción y cosecha eficiente de pasto. Las 3R provienen de, y ahora voy a ver en detalle cada una, pero la primera R es una recorrida de gestión. La segunda R tiene que ver con, una vez que yo hice la recorrida, yo empiezo a tener control sobre cuántos kilos crecieron y empiezo a asignar área en función de los kilos que crecieron. Por eso dice cuántos kilos doy, cuánta área doy en función de esos kilos. Y en la medida que yo controle los remanentes, yo cierro el círculo y estoy todo el tiempo delante de la pelota y logro controlar el stock de pasto. No que me controle a mí, sino yo controlo el stock de pasto. Esto, como dijo Esteban, esto no es nada nuevo. Hay literatura de esto desde los años 50. Lo que pasa es que nosotros ahora estamos usando este protocolo que tenemos la confianza de que ya está funcionando hace 2 años en el Tambo de la Estanzuela, es digno de que lo vayan a ver y que está siendo aplicado en el predio de Mauricio Rodríguez y Daniel Queirolo también, que es ganadero. Entonces, todo lo de afuera no es lo único que está pasando. Están pasando cosas muy buenas dentro de Uruguay que vale la pena ver. Y está publicado en una guía que nosotros le decimos la guía del sistema de pastoreo de la estanzuela. Está online también, o sea, la pueden bajar si quieren. Entonces, vamos a ver la primera R. Y acá, la primera R es una R hasta muy básica. Esteban dijo algo que también nos da mucha confianza. Y ahí están los dos empresarios que después si quieren van y les preguntan. Pero cuando empezamos a hacer el seguimiento en el predio de ellos, pusimos el foco en el encargado de Matías y le dijimos, Matías, ¿vos te animás a hacer una recorrida semanal durante 52 semanas? Matías, estaban los dos jefes adelante, obviamente que dijo que sí. Hace 51 semanas que él me manda a mí todas las recorridas, todas las semanas. Es tan potente hacer esa recorrida. Ahí les cuento, ahí Álvaro me pregunta cómo es la recorrida, ahora les cuento. Pero empecemos por lo que dice Esteban, la convicción. Si uno quiere probarlo, tiene que estar convencido porque no es nada fácil. Hay que decir que no a otras cosas, hay que salir a caminar o en moto, o a caballo o en camioneta, pero salir y seguir un protocolo, como hacen los neozelandeses, como hacen los irlandeses, o sea, y como hace alguna gente de acá de Uruguay. Esa recorrida semanal, para contestar a Álvaro, primero es caminar toda la superficie efectiva de pastoreo. Entendiendo que hay algunos campos muy grandes, estamos de hecho, entre paréntesis, buscando las variantes. Y si usted me dice, no, tengo un campo de 600 hectáreas de pastoreo, bueno, le buscamos la vuelta para no caminar las 600 hectáreas. Uno puede ir en camioneta y caminar y subirse o en moto. El tema es, en la medida de lo posible, siempre y cuando ustedes nos digan que lo pueden hacer 52 semanas por año, caminen todo lo que puedan. Ustedes van a encontrar cómo hacerlo. Pero es caminar toda la superficie efectiva de pastoreo, porque eso tiene un porqué, es diagnosticar cuánto pasto hay en cada punto de medición. ¿Me siguen hasta ahora? Recorrida semanal. Se va a poner más difícil el tema. Ustedes ya me prometieron que van a caminar. Ahora yo les digo, caminen siempre haciendo el mismo recorrido. Nosotros en el Tambo de la Estanzuela pusimos unas banderas. Porque entonces cuando recorre alguien que no es el que recorre siempre, sabe cuál es el trayecto. Estamos hablando de cosas muy hasta japonesas, ¿no? de orden, de sistematización o alemanas. No hay mucha otra opción. Y es más, hay momentos del año que son más laxos que otros, pero en este momento del año hasta diríamos que hay que hacerlo 2 veces por semana. Pero para poner una regla, 1 vez por semana, digamos todos los lunes. Cada potrero usando la misma transecta, empezando a la misma hora y terminando a la misma hora. Ser consistente. ¿Por qué terminando a la misma hora? Porque si no caemos en que hoy termino a las 11, el lunes que viene termino a las 2 de la tarde, ahí soné. Sobre todo para los que tienen grandes extensiones. Entonces es muy importante la planificación, cómo hacerlo, cuántas horas yo le puedo destinar, cuánto lo más temprano que puedo empezar y animarse a hacerlo. Yo les veo las caras, yo sé que algunos de ustedes ya lo deben estar haciendo, acá hay asesores, hay productores de todo tipo, o sea que me encantaría escucharlos. Por ahí al final vamos a tener un espacio para intercambiar. Y la otra, que no es un cuco, es
animarse a estimar cuántos kilos hay. Y para esto hay un montón de herramientas. Hay sensores, hay regla, hay cuadro para hacer corte, hay una moto, hay un palo. No hay excusas. Lo que hay que hacer es caminar un potrero e irse de ese potrero con un número de cuántos kilos tenía. Y ahí es, ahora le vamos a decir con Esteban algunas maneras de compartir con otros, de ganar experiencia rápido, pero no es ciencia astronómica, me voy a un potrero, decido cuántos kilos hay, decido cuántas hojas o cuántos nudos tiene, si es alfalfa, y me voy, y anoto. Tac, tac, y tardo 3 minutos por potrero. Tengo 50 potreros, son 150 minutos. Esa es la lógica. Sí, importante la estimación, esa estimación que yo hago, tener en cuenta que acá en Uruguay lo que nosotros proponemos desde INIA es desde los 5 centímetros para arriba. O sea que si yo tengo, si yo estoy tratando de estimar cuántos kilos hay, yo decido desde los 5 para arriba. Todo lo que es por debajo de los 5 para mí no es cero. Es simplemente esto, era importante ponerlo para que no haya confusiones. En otros lugares como Nueva Zelanda, también acá en Uruguay, en otro idioma es medir desde el piso. Nada más. Pero eso no tiene que ser un cuco, insisto. Uno de los argumentos más fuertes que usan los detractores del pastoreo es que no, es muy complicado, ¿no? Porque tenés que medir el piso y no sabés y no podés secar la materia seca y hay mucha variabilidad y las especies y los tallos. Acá está Mauricio Daniel, que está el encargado de ellos dos, que hace 51 recorridas, que tiene conciencia de cuántos kilos tenía cada potrero. Yo no tengo que decir más nada, no hay excusa. Y acá está Matías. Tampoco hay excusas con los materiales. Nosotros lo que proponemos es una balancita chiquitita, que está de bolsillo, una cortapluma, una tablita con un papel, con una virome, y no mucho más que eso. Acá está Álvaro Santos, que es un encargado de un tambo en Yung, pesando una muestra de pasto. Acá está, perdón que son tamberos todos, bueno, acá hay un tambero, acá hay un ganadero. Olvídense del rubro. Acá el pasto no sabe en qué rubro está. El pasto lo que sabe es crecer más o menos rápido. Buena pregunta de Álvaro. Tampoco queremos que secar pasto sea una limitante. Si nosotros queremos ir y secar el pasto en el microondas y sacar el porcentaje de materia seca, bien. En general, la gente se asusta con eso y no lo hace más. Lo que proponemos es hacerlo 2, 3, 4 veces hasta tener confianza, pero siempre hablamos de materia seca. Bueno, entonces, poco para que se den una idea, esto es la recorrida con un poco de gestión de procesos, como dice Esteban, anotando, estimando, animándose. Hay un montón de maneras de armar esa planillita en una hoja en blanco, la lista de los potreros, cuántos kilos tiene cada potrero, cuántas hojas o nudo tiene y arrancar. Este es el mapita que ellos, acá está Daniel Queirolo, que fue idea de él, que dijo, vamos a hacerle, como al encargado le gustaba más el mapa que la planilla, Daniel le hizo un mapa, le hizo la fotocopia y el encargado sale con el mapa, o sea que un mapa didáctico. Entonces hay miles de maneras, el tema es ir y anotar. Una vez que uno anota, que toma nota de esos 10, 15, 20 registros, depende de la cantidad de puntos de medición, uno empieza a tener mucho poder porque empieza a tener control sobre las cosas que van pasando, empieza a entender y anticiparse para tomar decisiones que al final nos hagan ganar más plata. En este caso, solamente con tener, esto es un ejemplo a propósito, esta planilla es muy llena, está densa a propósito, pero en realidad es la sumatoria de este tipo de datos. O sea, el mismo potrero tenía 800 kilos disponibles esta semana, tiene 1100 kilos disponibles esta semana. En ese potrero crecieron 43 kilos de materia seca por hectárea por día. Y encima tengo una diferencia de hojas que me dice que cada hoja está saliendo cada 10 días en ese potrero. Ahora, no se asuste con las hojas, empecemos por los kilos, porque si no estimaron nunca kilos, por lo menos empiecen por los kilos. Una vez, y acá ya empezamos a hablar
como decía Álvaro, son muchas cosas juntas, pero vamos a suponer que ustedes son un grupo que ya empezaron y ya están, bueno, ya están haciendo la recorrida. ¿Cómo los motivamos nosotros a ustedes? Bueno, muchachos, pongan esto. Anímense a hacer una gráfica, como ahora yo les voy a mostrar que hacemos con el establecimiento de ellos, donde ponen los kilos que tiene cada potrero y empiezan a visualizar lo que ven en las recorridas, pensando que uno no es el único que mira los datos, sino es un equipo de trabajo. Estos son dos ejemplos de un neozelandés que lo inventó, no, él no lo inventó, pero lo usa. Pero eso eran cosas de Nueva Zelanda, estos son cosas de acá. Son datos que anoche me mandó el encargado de las cañas. Yo le devolví estos datos, esta es la tasa, cada puntito es cuántos kilos está creciendo. Como verán, las últimas 2 recorridas subió el crecimiento, como era de esperar. El stock subió también. Esta es la distribución de potreros. ¿Cuántos kilos hay en cada potrero? Acá tengo, esta es la foto de lo que tengo hoy, que me ayuda a tomar decisiones. Es un termómetro también que me dice, che, te está quedando sin pasto. Pero también tengo la película, cómo se viene comportando el crecimiento desde casi un año. No se preocupen mucho por los detalles, aparte esto se lo pasamos. Lo importante es que eso que les contamos ya está pasando. Hace un año que lo estamos haciendo en el campo ganadero de ellos. Acá hay más cosas para hacer. A propósito, lo pusimos porque son cosas ya casi como la NBA, pero que tiene que ver con una vez que uno se empieza a entusiasmar con esto, porque se hace adictivo. Yo empiezo a tener la recorrida semanal, empiezo a saber cuántos kilos de pasto como, empiezo a saber cuántos kilos de suplemento tengo que dar y empiezo a jugar un poco con cuánta plata estoy haciendo. Yo puedo usar algún programita que me ayuda a decidir cuántos kilos de pasto estoy comiendo. Bueno, y lo ponemos porque son cosas que ya estamos haciendo, sobre todo en los tambos. Pero no se asusten porque no le estamos proponiendo que lo hagan esto. Esto sí tiene que ver con lo que está pasando hoy, que es el tweet. Y acá hay que animarse a pensar en las generaciones que vienen. Pensemos, desafiémonos. Pensemos que el equipo de trabajo de los próximos 20 años es gente que se crió con el Twitter. Y que si hace una recorrida va a querer ver los datos en el Twitter y en herramientas que afortunadamente estamos diseñando en INEA. Estos son 2 tweets del tambo de Lincoln, de la Universidad de Lincoln, de la isla sur de Nueva Zelanda. Nosotros en INEA lo que hicimos, dijimos, vamos a copiarle a los kiwis, a los neozelandeses, a ver qué es lo que están haciendo, porque realmente es espectacular. Te llegan todos esa grafiquita, los kilos, esto, aquello. Y hace 6 semanas que lo estamos haciendo por Facebook para el tambo de la estanzuela. Que se anima a entrar a Facebook, pone tambo de la estanzuela, eso sale ahí, están los kilos. Si no están acostumbrados le va a parecer chino, pero sí está ahí y nos alimenta y nos mantenemos comunicados y nos comparamos. Esto también es como un chivo de INEA, pero estamos haciendo una herramienta web porque hay que salir a anotar y tomar nota y anotar en el papel. Bueno, si bien lo más importante que hay lejos, pero por años luz, es caminar el potrero, también hay herramientas que ayudan a la gestión. Una de ellas es esta herramienta web que estamos terminando de desarrollar con esa gráfica de potreros, con el área, los kilos, estos son los kilos de stock. Entonces lo estamos haciendo, esto es informativo, estamos arriba del tema, estamos colaborando con el plan agropecuario también, o sea que es parte de toda esta gestión de la R1, que todavía estoy en esa. Hasta ahora es la recorrida. Y fíjense que hasta ahora no hablamos prácticamente del pasto, es más que nada la organización del trabajo, del equipo, de la decisión de salir a caminar, de animarse a estimar. Ahora, hay varias maneras de ganarle a la biología del pasto. En otras palabras, yo hice la recorrida, hice 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Empiezo acá hay mucha gente que tiene mucha experiencia, o sea, no me tomen a mal, pero con este protocolo, yo empiezo a decir, pucha, o sea, tengo semana a semana, me está subiendo la tasa de crecimiento, empiezo a hablar el idioma de la tasa de crecimiento. Una de las maneras que es la que nosotros usamos en INEA para asignar kilos,
para asignar kilos y área es la siguiente, pero no es la única. Porque al final, como dice Latanzi, que es el director de pasturas, lo que nosotros básicamente lo que tratamos de hacer es que no nos pase el pasto por encima en primavera y no quedarnos sin pasto en invierno y en verano. Entonces, una vez que nosotros tenemos control de cuántos kilos crecen, yo hice la recorrida, ¿no? Hice la recorrida, hoy es miércoles, hice la recorrida, yo sé cuánto creció del miércoles pasado a este. Ahora, yo voy a tomar una decisión para la próxima semana. En función del momento del año en el que estoy y cómo se está comportando el clima, yo digo, bueno, mi tasa de crecimiento pronosticada va a ser 30 kilos. Si yo tengo 100 hectáreas y me crecen 30 kilos por día, imagínense esto, o sea, en 100 hectáreas va creciendo 30 kilos por hectárea por día, quiere decir que yo en mi campo cada día es como un camión de pasto que aparece con 3.000 kilos. Ese camión de pasto, de no tener información a tener esto, yo les garantizo, si nunca lo hicieron, si lo empiezan a hacer, dicen, pucha, tengo 3.000 kilos, me lo tengo que comer. Y ahí, ¿qué hago? Voy al próximo potrero, vamos a suponer que el potrero próximo tiene 1.000 kilos disponibles. Divido 3.000 dividido 1.000, me da 3 hectáreas. Esto no es perfecto, porque también depende del tamaño del potrero, pero yo sé ahora, yo ya sé esto. Yo puedo comer 5, pero yo ya sé que si a mí me crecen para comer 3 y como 5, el stock de pasto, que es la comida promedio que tengo en el campo, me va bajando y yo estoy corriendo la coneja. Y dejémoslo acá porque hay 3 o 4 otras maneras de hacerlo, pero lo importante en la rotación es que hay un momento para comer asociado al crecimiento. El manejo tradicional es como una balanza. Esto lo hacía el inglés. Este inglés, que fue uno de los padres del pastoreo, que decía, yo tengo una balanza, así de simple, ¿eh? Por un lado tengo lo que crece, por otro lado tengo lo que puedo comer. Si yo me como lo que crece todo el tiempo, gané el partido. Primero. Segundo, el problema es que el crecimiento no es producción neta. ¿Qué quiere decir esto? Que llega un momento en que el crecimiento empieza a ser peor. Y acá les voy a complicar un poquito la vida con la fisiología de las plantas. A las plantas les interesa que nosotros las comamos en un momento determinado. Y esto es para todas, ¿eh? Inclusive acá Esteban, ya lo hablé con él, para todas las especies de campo natural también. Cada planta tiene su momento. En el caso de una gramínea, ese momento es cuando tiene entre 2 y 3 hojas. ¿Por qué? Porque una vez que yo me paso de ese momento, empiezo a tener más muerte, senescencia. Conceptos que vamos tirando porque tampoco la queremos hacer muy plomo, pero vamos tirando. Eso está graficado con estos australianos que son un poco los padres de todo esto, que ellos dijeron, ¿qué pasa con la reserva de las plantas? Cuando yo corto una plantita, puede ser una gramínea, una leguminosa, una C4, una C3, las reservas que están en la raíz se caen porque la planta lo que hace con tal de sobrevivir es usar todo lo que tiene para crecer. Una vez que empieza a hacer fotosíntesis, las reservas suben, la planta se asegura la sobrevida y ahí yo la puedo comer. Yo esto lo digo con mucha confianza porque por más que lo repetimos en todos lados, todo el tiempo cometemos el error de hacerlo en el campo y a veces no es fácil no hacerlo, pero es importante saber que si nosotros comemos una planta que todavía no recuperó las reservas, tiene alto riesgo de morirse esa planta. Me deja espacio que es ocupado por una maleza, la pastura que yo quería que me dure 4 años me dura 3, me dura 2. El otro punto de esta gráfica es que esta es la ventana en la que yo quiero comer la gramínea. En este momento muy pertinente, los verdeos, entre 2 y 3 hojas. Lo realmente difícil acá es mantener la calidad y para mantener la calidad no queda otra que estar arriba y volvemos a la recorrida. Recorrida, control, comer a tiempo, tomar decisiones rápido. Si hay que saltar potrero, saltarlo, pero mantener la calidad. Una foto que podría ser hoy en cualquier tambo de Uruguay, donde tenemos la máxima calidad.
pero también es el momento clave para perder calidad. Y eso lo estamos viendo y es más que nada un llamado para que se animen a cerrar área antes que nos pase el pasto por encima, en los casos que uno pronostica que el pasto nos va a pasar por encima. Y ya voy terminando la parte esta de táctica, o sea, hasta ahora hablamos de la recorrida, la gestión, los procesos, toda la información que nos da la recorrida, que nos permite comer a la velocidad que crece el pasto, y ahora viene los remanentes. Esto posiblemente lo más difícil de todo, lo más ingrato, porque no puede ser ni muy corto ni muy largo el remanente, pero bueno, no queda otra que poner algunas reglas basadas en conocimiento científico de acá y del resto del mundo. Los remanentes es una regla doble. Por un lado, nosotros queremos dejar 5 centímetros de remanente, que es más o menos la altura del segundo nudillo, en la mayor parte del año. En verano sí queremos dejar remanentes un poco más laxos, pero 5 centímetros, y esto estoy hablando de praderas implantadas, de pastura implantada. 5 centímetros. Y no queremos dejar más de 15% de matas de rechazo, que son las partes altas. Entonces, una vez que tenemos la velocidad con la que queremos comer, asignamos el pasto al ganado, pero encima tenemos que controlar esto. Y no se puede terminar la historia sin controlar esto. No importa el rubro. Tenemos 5 centímetros, 15% de matas. Control diario, no queda otra, y hay en este momento del año fundamental. Y la regla de las 48 horas, que puede ser 72 también, sobre todo depende del año, en este momento del año seguro, 48 o 24, para no comernos rebrotes. Sí, eso es lo ideal. O sea, Álvaro me dice, si preferimos cambiar cada 24 horas de parcela, eso sería lo ideal. A veces no se puede. Con 48 horas negociamos. El concepto que anula cualquier discusión es, si hay rebrotes, no te lo comas. En este momento del año, con condiciones propicias, puede haber en 12 horas rebrotes. Yo ya voy terminando esta parte, pero queríamos poner algún fundamento científico, porque hay mucha ciencia atrás de esto. Hay países, como le decíamos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, que están trabajando. Esto es un ensayo, Uruguay también, esto es un ensayo neozelandés, en el cual este hombre lo que hizo fue, agarró un grupo de parcelas y las comió, esto era en el otoño del año 2016, las comió a 3 centímetros, las cortó a 3 centímetros, bien cortitas, en un raigras. El otro grupo de parcelas las cortó a un remanente ideal, 4 centímetros y medio. Y el otro grupo de parcelas a 6 centímetros y medio, lo cual sería un remanente alto para un raigras. Esperó 45 días, entonces imagínense esto, ¿no? 3, 4 y medio, 6 y medio. Esperó 45 días y lo que encontró fue que el remanente que arrancó, la parcela que arrancó de un remanente ideal acumuló 500 kilos más que este remanente y 200 kilos más que el otro. Solamente una foto, una cosita de una rotación partiendo de un remanente ideal, lo que significa para la planta acumular mucho más pasto, aprovechar el nitrógeno. La cantidad de hojas es la misma. Lo que pasa es que las hojas son más vigorosas, más fuertes y más grandes, sobre todo la primera hoja. Entonces, lo tienen después para mirarlo, para leerlo, tenemos de esto mucho más, pero lo queríamos poner. Un remanente bueno siempre da miedo. Acá, esto más que nada para los tamberos que siempre se animan o no se animan a dejar remanentes bajos, pero también los ganaderos que por ahí dejan remanentes demasiado bajos. Siempre para un lugar o para el otro, el remanente bueno te va a dar miedo. Si no, pará, hay más pasto ahí, hay comida. Bueno, o sea, las reglas son implacables. Si como menos, tengo menos rebrote, menos kilos que desaparecen. Si dejo más, empiezo a tener todos los problemas de remanentes altos, menos densidad de macollos, menos calidad de bocado. Así que los remanentes buenos dan miedo. Cuando esto más, ¿hay algún tambero en la sala? No hay ningún tambero. Nadie. Queirolo, vos sos tambero. Acá tenemos. En los potreros
hay distintos ambientes después del pastoreo. Está el ambiente de las matas de rechazo, que las vacas se animan a comerlas. Las matas de rechazo, que es donde hubo orina o materia fecal o bosta, mantienen la calidad, son alimentos de muy buena calidad y vale la pena acostumbrar a los animales a que las coman. Una manera de controlar remanentes en forma proactiva es hacer cortes antes de que los animales entren, muy probado en tambos, sobre todo en alfalfa, pero también en festuca, en raíraz. Simplemente son herramientas que buscan lograr remanentes óptimos con buenos niveles de consumo. Esto es una foto en Santa Fe, Argentina. Esto es una foto acá en Florida de un tambo de los neozelandeses. La rotativa es una herramienta fundamental para este momento del año. Porque no crean que por implementar una receta uno le gana a la biología. Hay momentos del año que vale la pena pasar la rotativa. Esto es un potrero de una festuca bajo riego en el cual se nos rompió la rotativa y fíjense el rebrote del lado izquierdo y el rebrote del lado derecho. Entonces, rotativa. Y voy terminando, esta es la regla de las 48 horas, seguimos con la tercera R del remanente. Pisoteo, tiene que ver con el remanente, a veces muy pertinente en tambo, pero también pertinente en ganadería, cuidemos el piso. Y acá me meto en camisa de 11 varas porque a veces no hay dónde mandar los animales, bueno, mala suerte, pero sepamos que rompemos mucho y que perdemos producción. En este caso un ensayo, en este ensayo que yo estuve involucrado, en el cual 2 pisoteos severos se tradujeron en 50% menos de pasto acumulado en el año. 2 pisoteos severos, 50% de pasto. Para tenerlo en la cabeza y hacer números. Entonces, esta es la última que me queda de esto de la táctica y ya le paso a Esteban, pero hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer. Yo estoy seguro, a algunos le quedó una cosa, a otros le quedó otra. Lo que estoy seguro es que con Esteban lo vamos a llamar a la acción. Hay cosas para hacer, para salir a recorrer, para estimar. Hay decisiones para tomar, para asignar área en función de los kilos. Hay espacio para mirar hojas y decidir sobre la fisiología de las plantas y también sobre el pisoteo. Hay maneras de minimizar el pisoteo para no ser demasiado conservadores. Y esta es un ejemplo. Podría ser un callejón al lado del alambrado, romper un pedazo, pero comer. Hay también pastoreos cortos, que se le dice on-off, de 3 horas, entrar y salir. La sintonía fina hace que por ahí nos volvamos adictos a esto, pero lo bueno es que por ahí es la diferencia entre cosechar 4 a 7 toneladas de materia seca, y ahí es donde está la plata. Entonces hasta ahora, y lo dejo a Esteban, hasta ahora hablamos de crisis, hablamos de la oportunidad, hablamos de la estrategia y hablamos de un paquete de medidas como táctica. Así que bueno, ahora lo dejo a Esteban. Bien, gracias Gonzalo. Esto es como un partido de tenis, cuando jugás un doble y los dos tienen que cumplir su rol en la cancha, ¿no? Bueno, esto es un poco una buena imagen. El último punto es el seguimiento de esto. Está todo muy lindo. Gonzalo le dio una cantidad de instrucciones de qué cosas tienen que hacer de acá en más, pero para que esto funcione tiene que tener un seguimiento. Porque si no hay seguimiento, difícilmente haya suceso en lo que estamos haciendo. Y hoy me acordaba cuando Gonzalo hablaba del caso de casi un año que Mauricio y Daniel están implementando este sistema en el campo de ellos. Yo me acordaba que Marta Martínez, que está acá también, creo que está, me parece que la vi, hace 2 meses la invité a hacer lo mismo en campo natural. Y está haciendo el mismo protocolo con la adaptación que tiene que tener este tipo de cosas para campo natural. Y lo fantástico es las reflexiones que todas las semanas ella me manda la información por WhatsApp, me manda el mapita con las mediciones de cada potrero y la reflexión más importante es que a partir de haber empezado esto,
empezó a mirar el campo con otros ojos. Es decir, le cambió, esta rutina le cambió la manera de mirar el campo, mirar la asignación del pasto de los animales, la manera que tiene que decidir cuándo cambiar, a qué potrero ir. Realmente es muy interesante cómo estas cosas tienen esta utilidad. Y la motivación es clave para sostener el sistema. Para que esto funcione tenemos que mantener la motivación. Y para mantener la motivación tenemos que estar, todos los que participamos tenemos que estar involucrados en lo que estamos haciendo. Tenemos que tener claro que detrás de esto hay un objetivo de cosechar el pasto. Gonzalo decía, tenemos que comernos el pasto que crece. Bueno, tenemos que tener claro eso, que lo que está creciendo es lo que nos tenemos que comer. No podemos comer ni más, ni nos conviene comer menos. Pero además, tenemos la oportunidad de todas las semanas analizar los datos de las recorridas e interactuar entre los distintos participantes, entre el productor, su encargado, el técnico. Es decir, hay una oportunidad de trabajar con los datos que se van generando. Se generan reglas de manejo. Hay monitoreo de indicadores claves de desempeño. Es decir, nosotros vamos viendo cómo viene la mano en nuestro campo semana a semana. Y además tenemos la oportunidad de compartir experiencias. Yo el otro día pensaba en una reunión de un grupo CREA, que normalmente lo que hace es compartir experiencias de lo que está haciendo. Compartir este tipo de información con mis pares debe ser fantástico, poder ver cómo yo estoy manejando mi pasto, que es el principal proceso que tiene la ganadería. Estamos hablando del principal proceso que hay en la ganadería, que es manejar el pasto. Bueno, compartir la experiencia de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, con la gente que está en la misma que yo, es de un valor para mí incalculable. Y además la competencia entre pares, es decir, nosotros siempre estamos de alguna manera mirando y midiendo qué es lo que está haciendo el otro, y cuando a mí me va bien y hago bien las cosas y el otro me lo reconoce, a todos nos gusta también un poco ese sabor de la sana competencia. Acá estamos en una exposición rural donde compiten cabañeros cuál tiene mejor toro en las distintas razas. Bueno, ¿por qué no pensar en vernos a ver quién es el que maneja mejor el pasto? La otra cosa es que la toma de conciencia no es suficiente para generar el cambio. O sea, si todas estas cosas que hemos dicho, de alguna manera, hacen así con la cabeza, qué bien esto, qué bueno para hacerlo. Bueno, no es suficiente, no alcanza. Y esta es una prueba. Los que son futboleros conocerán este señor. Bueno, para el cambio se necesita algo más que tomar conciencia. De la toma de conciencia al cambio, según Gavin Sheet, que es un consultor neozelandés que ha asistido al Uruguay en varias ocasiones, y hasta el año pasado inclusive nuestro trabajo tuvo que ver con la asistencia de este gran profesor. La toma de conciencia tiene que ver con conocimientos y habilidades. Todos tienen conocimientos y habilidades acá. Tiene que ver con la confianza que tengan, con la necesidad de asumir algunos riesgos. Y tiene que ver con la motivación y capturar beneficios. Es decir, tiene que haber beneficios en lo que yo hago para que realmente a mí me sirva, me pesa y me convenza. Y ahí es donde se produce el cambio. Si se suman esas tres cosas, es donde podemos esperar que haya un cambio. Los verdaderos agentes del cambio son los productores referentes. Ahí hay una curva donde muestra dónde están clasificados los productores de acuerdo a la capacidad de tomar la innovación. Siempre hay algún innovador, que es el que arranca con mucho énfasis y mucho impulso en alguna cosa. Después está el referente, que es el que valida, es el que dice, mira, esto es bueno, sirve, y de alguna manera el resto que lo reconocen como referente y saben de sus condiciones, de sus habilidades, de su comportamiento, es al que le van a seguir. Y después está la mayoría, que es, bueno, cuando una tecnología se difunde, mucha gente la aplica. De algunos años a esta parte, yo nací en el año 65 y me tocó estudiar en la década del 80,
Y normalmente la solución que teníamos era preguntarle al profesor, al académico. Era el dueño de la verdad. Nosotros, la imagen nuestra era el profesor, era el que sabía. Yo fui alumno acá de Pablo Carrasco, por ejemplo. Pablo Carrasco era el profesor que sabía de la materia. Y era la manera que nosotros buscábamos soluciones a nuestros problemas. Después vino una época donde el consultor fue el que tenía la llave de la cosa. Y entonces, para cada tema había un consultor, había una consultoría, un experto, un especialista que era el que tenía esa solución. Hoy, el aprendizaje está en los decisores, en la gente que toma decisiones, en los productores que toman decisiones, pero también en los encargados, en el personal que está trabajando con los animales, con el pasto. Ahí es donde está la solución y el aprendizaje. Son cambios que se van produciendo Esto es un ejemplo de seguimiento. Durante 2 años hicimos el seguimiento de 3 campos, Gavilán, San Luis y el campo de Cedrés, y evaluamos producción de pasto, crecimiento, producción de carne, hicimos seguimiento. Tuvimos la constancia de cada 3 meses pesar todos los animales, tener seguimiento. El seguimiento de ese trabajo en 3 departamentos del país, aplicando el mismo protocolo, el mismo sistema, nos dio que la producción de carne, en cuestión de 2 años, se duplicó. Es un ejemplo. ¿Qué estamos proponiendo de acá en más? Gonzalo habló muy claramente de una cantidad de cosas que ya se saben, que en la lechería funcionan muy bien, y que en pasturas sembradas funcionan muy bien, y en la ganadería de campo natural tenemos algunas inquietudes de cómo funciona esto, de alguna manera tenemos que validarlo, tenemos que ver cómo funcionan una cantidad de estas cosas, porque en realidad estamos en un escenario que es mucho más variable, es mucho más complejo, es más heterogéneo, y sobre el cual hay menos experiencia local. Y en eso estamos con un proyecto que se llama La Ganadería en 3D, y el 3D hace referencia, así como las 3R que hablaba Gonzalo, las 3D habla la referencia a hablar de con qué disponible hay que trabajar, con qué dotación hay que trabajar y con qué descanso tenemos que otorgarle a los potreros para volver. Y básicamente se trata de trabajar con el conocimiento que los agentes de cambio, que son ustedes, puedan brindarle a la sociedad científica. Lo que vamos a hacer es evaluar qué están haciendo los productores que gestionan el pasto, que los hay muchos y muy buenos. Vamos a ver cómo manejan la disponibilidad, la dotación y el descanso. Vamos a validar datos físicos, económicos y ambientales, que la gestión del pasto puede mejorar la producción de carne y el ingreso económico en forma sostenible. Y vamos a transformar esa información en herramientas para mejorar la toma de decisiones. Y lo vamos a poner a disposición del resto de los productores, de aquellos que no son referentes, del grupo grande, digamos. Esto es lo que se llama acciones para construir soluciones tecnológicas que identificamos en forma conjunta. Es una demanda de los productores, esto no se nos ocurrió encerrados en una pieza diciendo, qué bueno sería hacer esto. No, esto es una demanda fuerte que hay hoy de los productores para generar información. Y nos parece una manera sana de lograrlo. Después quiero comentar, por ejemplo, un programa de pastoreo de precisión que Gonzalo tuvo la suerte de seguir en Ecuador, donde hay mucho trabajo de capacitación y hay competencia. Digo esto porque me parece que la capacitación hacia los encargados de los campos tiene mucho que ver con el éxito y con el seguimiento y con la convicción y con el compromiso de todas estas cosas. Esto tiene mucho de esa parte, todo el equipo tiene que estar. No alcanza con que el dueño del campo esté convencido de estas cosas, tiene que convencer a los que trabajan con él. Esto resultó en lo que se llama un campeón del pastoreo. Le dieron un premio, una copa de campeón del pastoreo, al que producía más toneladas de materia seca por hectárea año. Y al que tenía más pasto por vaca por día. En definitiva, el tema se trata de que todo esto que hemos logrado juntando todos ustedes acá es bien importante. No hay que aislarse. Si te quedas solo en tu casa, difícilmente te lleguen todas estas cosas. Estas cosas está bueno compartirlas con quien tenés acceso a compartirlas. Hoy, afortunadamente, tenemos mucho más accesibilidad a compartir cosas con otros, pero está bueno tener claro de que trabajar de esta manera
es la manera de trabajar. Por último, ya terminando, esto es, todos conocen a Mafalda, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, desde mañana empiezo, dijo el Felipe. Bueno, hay que empezar hoy. ¿Cómo lo vamos a seguir? Les mando vuelta el chivo de Álvaro. Vamos a seguir con ganas de aumentar la producción. Esto es una invitación. Vamos a hacer un taller de pastoreo el lunes 17 de septiembre en Colonia. Y por último, quiero dejarle algunos mensajes, algunas reflexiones, muy poquitas para llevarse. Primera, más pasto cosechado, más chances de ser rentable. Esto no es un cuco, o sea, esto es, en realidad es para cualquiera. Solamente hay que tener convicción, hay que tener un sistema y hay que tener seguimiento. Si lo puede hacer Mauricio, lo puede hacer cualquiera. Claramente. Manejo sistematizado del pastoreo. Gonzalo dio un ejemplo, recorrida de rotación remanente. En realidad, cualquier cosa que inventen que sirva va a ser un sistema. Esto es un ejemplo, puede haber otros, hay que adaptar estas cosas a las posibilidades, pero realmente lo importante es sistematizar. Para cambiar, está claro que no es suficiente la toma de conciencia. Ronaldo tuvo que trabajar para cambiar, no alcanzó con que se diera cuenta de cuánto pesaba. Es fundamental el seguimiento para que no se caiga el sistema. Si no hay un seguimiento, les puedo asegurar y garantizo, lo firmo acá, que si no hay seguimiento, el sistema se cae. Por último, INEA está trabajando con productores referentes. Invitamos a todos los productores referentes a que se arrimen a participar de estas cosas. Para nosotros es bueno trabajar con los productores, generar datos, generar experiencia. Y bueno, y un agradecimiento especial a Nacho Bufa, que nos hizo un aporte en la presentación, siempre desde su mirada crítica y experta en estas cosas. Y bueno, muchas gracias. Creo que hay algún espacio para preguntas. El que quiera hacer una pregunta. Las preguntas difíciles son para Tuñón, las que sean fáciles las contesto yo. Yo defino cuál es difícil y cuál no. Adelante. A un trabajo de un productor neozelandés que justamente hizo un librito para el manejo del pastoreo, ¿no? Y me parecía importante y yo a veces trataba de concientizar el área foliar remanente, ¿no? O sea, cuál es la altura en la cual yo tengo la máxima respuesta y que a mí lo único que me tiene que interesar es eso. ¿Viste? Evidentemente que no entrar en una pastura que se cae, por supuesto. ¿Tienes algún comentario? Digo, correctísimo. El manejo de remanentes es uno de los factores claves en la fisiología de los pastos y por lo tanto tener claro cuándo entrar y cuándo salir es fundamental. Eso es el ABC de la fisiología de los pastos y estamos hablando que todo esto se regula por la fisiología de los pastos. Así que muy, muy correcta su apreciación. Dos preguntas. Una, hablan solo de pasto y empotreramiento, ¿no? No hablan de sombra ni agua. Y lo otro, ¿esto es para todo el campo o solo para un pedazo? Porque no es lo mismo trabajar con una sola categoría de ganado y solo con vacunos que tener lanare y ciclo completo. Ahí hay mucho más complicación para... La primera parte. ¿Se escuchó? ¿Escucharon todos? Bueno, la primera parte de la pregunta es una inquietud que no hablamos de agua y sombra. Muy pertinente. La verdad que es un tema que deliberadamente dejamos afuera. O sea, toda la parte de consumo animal, la interacción entre el animal y la planta la dejamos afuera por un tema de espacio.
pero totalmente pertinente, sobre todo en tambo, en todos los animales en general, pero en tambo es el tema del momento, para optimizar el consumo. No queda otra que invertir en agua y en sombra. Con respecto a... Yo voy a hacer un pequeño aporte a la segunda parte de la pregunta, después lo dejo a Esteban, que es el especialista en campo natural. No es fácil, digamos, este sistema de gestión que proponemos es transversal a cualquier tipo de planteo productivo, con cualquier categoría. Yo que voy a Ecuador, por ahí veo en algunos casos sistemas en los que hay caballos repasando. O sea, acá la categoría animal y el sistema de planteo no debería ser una limitante, aunque hay cuestiones de escala y de complejidad. En el peor de los casos, lo que puedo hacer para reducir la complejidad es empezar gradualmente. Tampoco a niveles, va a haber un nivel de escala y complejidad que por ahí va a hacer que sea inviable en el corto plazo hacer un control de gestión como este en todo el predio. Lo que sí les garantizo por experiencia propia es que por lo menos empezar de a poco es mejor que nada. Y acá lo dejo a Esteban. Sí, si entendí bien la pregunta, yo dividiría en dos partes. Una es, si yo tengo que manejar el campo, mis pasturas, de una manera racional, respetando lo que puse en el tweet, lo que mi amigo me mandó en el tweet, si es para todo el campo, digo sí, claramente. Es decir, yo no me puedo permitir que parte de mi campo esté produciendo menos de lo que podría producir si lo manejo bien. Después vendrá la posibilidad de cuándo hacerlo, cómo hacerlo, si hacerlo todo de una, si arrancar. Indudablemente hay que arrancar es mejor que nada y a veces se arranca por lo que uno tiene a mano. Y lo otro es, con respecto a cómo planificar la estructura de un campo. Lo importante cuando yo me enfrento es decir, bueno, si yo voy a generar una infraestructura de empotreramiento para mejorar lo que yo puedo hacer, es tener una mirada a mediano plazo y decir, bueno, ¿cómo me imagino yo mi campo dentro de 10 años? Yo me lo imagino y me lo imagino de determinada manera. Y bueno, y ahí está mi foco. Es dentro de 10 años. De acá a 5 será menos, pero lo importante es que yo tener claro qué es lo que quiero hacer. Porque los errores que yo cometo por no tener planificado a mediano plazo me van a jugar en contra muy cerquita. Porque lo que es claro es que cuando hacemos las cosas siempre cometemos errores. Y por lo tanto, tener esa mirada de planificación, de cuando yo planifico mi campo, es bien importante. Simplemente complementando lo que dice Esteban, en honor a la verdad, nosotros trabajamos en INIA, hay un montón de gente pensando en estas cosas. En este momento nosotros estamos siendo la cara de INIA ante ustedes. Todo el equipo de pasturas, liderado por Fernando Latanzi, y también el equipo de carne y lanas, liderado por Gabriel Chapezoni, están diseñando un proyecto grande en el cual también está el proyecto de 3D que decía Esteban, atacando este tipo de problemas. Nacho Ufa, que está por allá, también nos está ayudando o está colaborando para solucionar este tipo de inquietudes. O sea, qué peso tiene la parte sembrada versus la parte natural, cómo manejar tal complejidad. O sea que realmente no tenemos todas las respuestas para esa pregunta. Es una pregunta de la cual nos estamos ocupando y INIA va a tener seguro más respuestas, pero no ya, ¿no? Sumando a lo que ya tiene. Espera que Álvaro quiere decir algo. Lo que pienso que muchos productores se deben de estar preguntando, todo este esfuerzo, toda esta concientización, todas estas subdivisiones que eventualmente hay que hacer para gestionar el pasto, nos va a permitir cosechar más pasto. ¿Cuál es el premio en cuanto a más producción animal, digamos? Además de mantener el recurso forrajero, se supone que la idea es producir más. Tienen estimado, por ejemplo, bueno, en lechería hay un horizonte bastante calculado, ¿no? Y sería linda también de Esteban una idea de cuánto más podemos producir si gestionamos tan a conciencia todo esto, porque el productor se entusiasma mucho con, por lo menos con una idea de objetivos. Yo me mostré unos datos de un trabajo de 2 años. La producción de campo natural en el Uruguay son 80 kilos o 100. Ahí anda la cosa.
y en esas experiencias logramos entre 190 y 270 kilos en campo natural. Por lo tanto, me animo a decir, salvo mejor opinión, que duplicar la producción de carne es perfectamente posible. Y fíjate vos que la rentabilidad puede pasar de ser 0 a ser algo. Porque en realidad todo lo que tú ganás con muy baja inversión, muy bajo costo, porque en realidad estás aplicando conocimientos, procesos, todo eso que ganás es toda ganancia. Si tu margen son 40, produciendo 80 kilos, cuando tú pasás a 160 kilos, gastando muy poquito más, tu margen más que se duplica, mucho más que se duplica. Y ese es el premio. Y como dijimos, para poder tener convicción, tiene que haber ese premio. Muchas gracias, muy interesante la charla. Sin duda que los números que nos han mostrado de ingreso neto, de kilo de producción de campo natural, muestran que tenemos que hacer un esfuerzo por innovar y por cambiar el paradigma, porque los números no dan pensando en quién es el titular de la explotación agropecuaria, porque no dan para pagar una renta, ¿no? Las consultas son, pensando en sistematizar un área capaz que de 100 hectáreas, por decir algo de índice CONIAT 100, ¿qué carga global uno tendría que pensar y qué carga instantánea en esas parcelitas que ustedes plantean de manejo tendría que haber? Si es que se puede eso esquematizar. Y lo segundo es, pensando en compartir conocimientos y experiencias, ¿qué diferencias y similitudes tiene lo que están planteando con experiencias como las que, por ejemplo, han hecho Juan Dutra en Tacuarembó, la Cristina en Colonia, sobre el pastoreo racional Guasén? Claramente nombraste algunos referentes en este tema y los números que ellos obtienen avalan por sí mismos las reflexiones que yo pueda hacer. Yo creo que el cambiar el manejo genera un proceso que es virtuoso. Depende del punto de partida, es decir, depende de cómo está el campo cuando uno arranca, también la velocidad de respuesta que va a tener. La principal respuesta está en aumentar la capacidad de carga. Y en la medida que le agarramos el timing al manejo, y si aplicamos un sistema, como el que plantea Gonzalo, la capacidad después de mejorar la performance individual, la ganancia individual, va a ser progresiva en la medida que mejorás la oferta de lo que le estás dando a los animales. Cuanto más capacidad de carga, no hay una cifra. El campo natural en el Uruguay es una cosa muy, muy heterogénea, muy variable, entonces no hay una cifra modelo como para decir tanto. Y a ello es lo que estamos apostando con este proyecto que yo llamaba 3D, que en realidad es a generar esas respuestas desde los productores, que es donde puede estar la respuesta a nivel comercial. A nivel de institutos de investigación y de parcelas y de cosas muy chicas, es muy difícil lograr respuestas que te convenzan desde el punto de vista de llevar eso a nivel comercial después. Entonces, en realidad no tengo una respuesta muy certera a eso. Lamento, me encantaría poder decirte que con más exactitud cuánto, pero en realidad espero que dentro de un tiempo vos me digas cuánto pudiste aumentar. Yo te complemento, Esteban. Voy a hacer un comentario que tiene que ver con lo que parecía a varias de las cosas que venimos hablando. O sea, muy fácil de decir, muy simple, pero difícil de lograr. Y voy a caer en el ejemplo neozelandés. Hoy hablamos más temprano del cambio de paradigma. O sea, los neozelandeses, ¿qué hacen? Contagiados por los ingleses, ellos pusieron el paradigma en el pasto. Y a partir de ahí diseñaron todo el sistema de producción lechero y ganadero en función de cómo se comporta la curva de crecimiento del pasto. Después otra historia, si hay o no suplementación. El tambo neozelandés seca las vacas cuando no hay más pasto. Y sobre todo el tambo que es 100% pasto u 80% pasto. Entonces, realmente la respuesta por ahí es fácil, pero es difícil de implementar. Tiene que ver con conocer
o predecir cuál es la tasa de crecimiento del campo y en función de eso armar una carga promedio y un comportamiento de carga mensual o en decenas de días que acompañe la tasa de crecimiento de pasto del campo. La otra parte de la pregunta que tenía que ver cuántos animales, la carga instantánea, que por ahí es una cosa más de ganadería, pero no hay limitantes. En el tambo, la única limitante es ya cuando una vaca se queda con menos de 40 metros cuadrados, que es mucho hacinamiento. Yo te llevaría más a la otra parte, o a pensar al revés, que es cuánto pasto tengo. Yo primero pienso en el pasto, cuánto puedo aumentar esa producción de pasto con fertilizante o con riego o con variedades o especies, y en función de eso después pienso en los animales. Muy fácil de decir, difícil de hacer. Sí, a mí me parece que que acá el compañero, ¿cómo es tu nombre? Leandro. Hizo dos observaciones para mí muy importantes. El punto de partida que tenemos son productores ciclo completo vacuno y ovino, ¿no? En esa complejidad, por lo menos en la experiencia de mis compañeros, porque yo soy lo contrario, yo tengo una sola categoría, no te queda espacio para pensar en el pasto. Tenés tanta categoría de las dos especies que el pasto es la víctima tradicional. Así que, digamos, ese punto no se puede ignorar, porque el replantearte el sistema, te lo tenés que replantear si es para vos en ese sentido, y si el esfuerzo que estás haciendo por mantener tanta complejidad vale la pena, porque en realidad todos los subsidios internos que tienen esos sistemas terminan en los 100 kilos de carne de hace 100 años, ¿no? Y las comparaciones que hace Nacho te terminan en 10 kilos más para arriba y 10 para abajo, haciendo cosas completamente diferentes. Por lo tanto, digamos, lo de cambiar el manejo del pasto es obvio que es el camino, pero esa hay que pensarla. Y la otra que él dijo, que es el tema de todo el campo, un pedazo, también es un tema, porque vos podés ser Boacén en 100 hectáreas de 1000 y eso te mueve la aguja muy poco, y sin embargo te complica como si fuera todo el campo, digamos. Tenés que hacer todo el proceso psicológico y como para hacer una gran movida, y las tasas. Entonces, el camino al año meta, digamos, capaz que la investigación lo tiene que abordar. Si es, hacemos, ¿qué violamos? Los tiempos de descanso, pero lo hacemos en todo el campo, con parcelas de 20 hectáreas al principio y después las vamos dividiendo hasta llegar a 1. O vamos colonizando el campo de a 100 hectáreas hasta llegar a 1000. No sé, digamos, pero a mí me parece que es muy importante hacer conciencia de esas dos observaciones de él, porque si no no nos estamos dando cuenta de por qué la gente no adopta cosas que son realmente una solución, ¿no? No era una pregunta, era un comentario, porque me pareció que quedó sin realzar lo que él dijo. Gracias, Pablo. Sí, abono tu comentario. Me parece que hay que simplificar. Yo creo que el ciclo completo lanar y vacuno va en contra de todo esto. Lo tengo clarísimo. Es más, los productores, en la medida que empiezan a tener sus números, a gestionar su campo, empiezan a simplificar. Siempre la primera tendencia es a simplificar, porque de alguna manera mejorás tus rendimientos. Y con respecto a qué violar, si el tiempo de ocupación o el de descanso, en campo natural prefiero siempre violar el tiempo de ocupación. Es decir, prefiero ocupaciones más largas y respetar el tiempo de descanso. Tengo claro de que a veces todo no se puede. Y si tener un Boacén en 100 hectáreas y 900 hectáreas mal manejadas, o hacer algo intermedio sobre todo el campo, toda la vida elijo ese camino. Lo que digo es, cuando elijo ese camino, pienso un poco en cómo va a seguir mi segundo escalón para no cometer errores de diseño. Es decir, ya que voy a hacer ese camino, bueno, voy a pensar las cosas como si después voy a seguir, porque en realidad la tentación que voy a tener, si me va bien, es de seguir intensificando. Yo tengo un amigo que arrancó heredó el campo en comodato de su padre con 3 potreros. Y hoy tiene 85 potreros. Y él me dice, yo arranqué con pastoreos semanales. Y de a poco me di cuenta que
no era suficiente. Y entonces bajé cada 3 días. Y en algunos casos lo hago, y depende de la categoría, y manejo, algunas categorías las manejo mejor y otras me permito no manejarlas tan bien. Pero trabaja él solo en un campo de 300 hectáreas. Entonces, en realidad, esas respuestas se las va a ir dando cada uno en la medida que lo vaya haciendo. No hay respuestas únicas para todo, pero sí creo que hay algunas nociones que es bueno tener en cuenta. Pero eso es un camino escalable de estas divisiones a la larga. Si les va bien, como decías tú, empezás con 30 potreros y después es probable que esos 30 sean 60 y capaz que los 60 son 90. Y ahí se puede hacer un circuito de administración del pasto bastante bien realizado. Está claro, lo que yo decía es cuando tú haces las 30 ya pensá en las 90 finales, porque lo peor es decir, me equivoqué, tengo que desarmar. Planificar. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte, algún disentimiento? ¿Hay mucho productor capaz que se les ocurre alguna reflexión final? Está. Acá en el mostrador va a haber una cartilla de pastoreo de la estanzuela que la pueden retirar. Así que bueno, agradecemos mucho a ustedes que han venido de lejos, a los dos conferencistas. Y bueno, este es un punto de inicio, o sea, hay muchas interrogantes para contestar, pero por algo hay que empezar y el desafío tiene un premio que es producir más y hacer más rentable el campo. Por eso hay muchos de los que están acá que a su manera lo están haciendo con muy buenos resultados. O sea, es un camino. Así que bueno, agradecemos a los dos conferencistas y muchas gracias a ustedes.